El día de hoy vengo a platicarte cómo se hace una regresión logística en la paquetería de RStudio, pero he decidido seccionar este tema en capítulos porque me parece que es más fácil entender poco a poco los conceptos. En este caso he elegido una regresión logística con una sola variable dependiente y cuando esta es de corte numérico. Entonces vamos a pasar a RStudio. Voy a utilizar una tabla de datos que ya viene precargada que se llama Prima Indians Diabetes 2. Está en la paquetería MLBench, así que primero tienes que descargar la paquetería. Ya sabes, aquí en paquetes, instalar, buscas esta paquetería y bueno, a partir de eso yo llamo a esta tabla de datos como TD para que me sea más fácil manejarla al interior. Una vez que he nombrado TD, como tú puedes ver, aquí está la información que contiene esta tabla de datos. No soy médico, pero bueno, espero que más o menos se entienda. Tiene 9 variables y 768 observaciones, son datos reales sobre el número de veces que la persona se embarazó, el nivel de glucosa, concentración de glucosa en la sangre, presión, etcétera, ¿no? Aquí vienen algunas de las variables que se están utilizando y la variable última que se llama diabetes es una variable de clasificación donde se les hizo una prueba de diabetes y se determina si es positivo o negativo, ¿no? En este caso, lo que se quiere o el objetivo es tratar de categorizar si una persona padece o no diabetes utilizando la concentración de glucosa en la sangre. Entonces, esa es la intención o ese es el objetivo. Ya sabes que previo a esto debes de hacer un análisis exploratorio porque ahí te vas a dar cuenta si hay datos faltantes, si hay variables que no están bien declaradas, si hay algún dato que no esté en forma, en fin. Entonces, asumiendo que ya tú hiciste un análisis exploratorio de todas estas cosas que ya te he platicado en videos anteriores, voy ahora a quitar todos aquellos datos que sean datos faltantes. Esto es únicamente para fines prácticos y para que aquí ya salga todo más rápido. Esto si lo tuvieras que hacer en la vida real, tendrías que valorar si vale la pena quitar esos datos o valores faltantes. Pero bueno, para motivos prácticos de que veas cómo se ejecuta esto en RStudio, voy a quitar con esta instrucción a todos los datos faltantes. Lo segundo que voy a hacer es recodificar a la variable diabetes, que originalmente viene clasificada como positivo o negativo. Y le voy a pedir que lo ponga un 1 si es positivo y un 0 si es negativo. Esto con fines de que las gráficas salgan mejor o sean más fáciles hacerlas, ¿no? Entonces, pues con la instrucción de la librería CAR, que si no la tienes que descargar, y la instrucción recode, lo que se hace es cambiar el valor de los positivos, de los que se ponen como post en la tabla, y esos les pido ahora que me los ponga como el valor 1. Y en otro caso, o sea, cuando sea un valor negativo, le voy a pedir que le ponga un 0. Ahora la nueva variable, como tú puedes ver, de diabetes ya está codificada en valores de 0 y 1, donde 0 es negativo y 1 es positivo. ¿Ok? Un análisis simple, exploratorio, para que te des cuenta de cómo está la situación es graficar. Te voy a enseñar primero la gráfica y luego te voy a explicar el código un poquito. Como tú puedes ver en esta gráfica, lo que está pasando es que aquí en el eje de las X están los niveles de la glucosa en la sangre y en el eje de las Y están los niveles de diabetes. Entonces aquí están todos los casos que han sido diagnosticados con un negativo en la vida real y aquí están con un 1 todos aquellos casos que han sido diagnosticados con positivo en diabetes. Como te das cuenta, sí hay un desfase, ¿no? Sí que es verdad que los que tienen niveles de glucosa en la sangre menores a 50, yo diría, están en garantía de que hay diagnósticos negativos. Mientras que
con niveles superiores a 50 ya no encontramos aquí ningún caso. Lo mismo ocurre hacia este lado, ¿no? Niveles superiores a 175 de glucosa, yo diría, aquí en el diagnóstico positivo hay muchos más casos de los que existen en el diagnóstico negativo. Sí que es verdad que hay algunos casos que se detectan que aún con estos niveles de glucosa su diagnóstico de diabetes es negativo. Sin embargo, aquí hay mucho más acumulación de lo que hay en este lado. Entonces, esta gráfica de entrada como un análisis exploratorio puede servir muy bien para darte una noción o una idea si es que estas variables están relacionadas y si de alguna forma los niveles de glucosa en la sangre pueden ayudarte a predecir un diagnóstico de diabetes. Te voy a explicar el código. El código es, ya sabes, con la instrucción ggplot, por lo tanto tienes que tener descargada la librería ggplot2. Luego pones la tabla de datos que vas a utilizar, que en este caso es TD, y luego en la estética vas a poner en el eje de las X a la variable glucosa y en el eje de las Y a la variable diabetes. Así es como se llaman aquí en tu tabla de datos original, glucosa y diabetes. Luego vas a decirle que te ponga un más y que te haga una gráfica de puntos. Aquí en el color, después de la estética en el color, lo que tienes que ponerle es que la variable diabetes te la tome como una variable numérica para que pueda graficarse de esta forma. Y luego estos son algunos valores de qué forma quieres, que en lugar de puntos pues sean unas cruces, de qué grosor quieres esas cruces, en fin, ¿no? Son algunos datos adicionales para que salga de esta forma. Y luego le pones un más y al ponerle la opción de gradiente de color, lo que haces es poder elegir qué color quieres que sea los positivos y qué color quieres que sean los negativos. Entonces a los positivos yo he elegido el color moradito y para los negativos, que serían en este caso los que son low, he elegido un color como rojo, ¿no? Y luego, bueno, acá, pues ya sabes, en el X, en el nivel, quieres colocar aquí en el eje de las X, glucosa y en el eje de las Y, diabetes. Luego le he pedido que el tema sea blanco y negro y que no me ponga la leyenda que originalmente te pone de este lado, así que con esta instrucción lo que haces es quitar la leyenda. Ahora sí vamos a proceder al cálculo del modelo. Como te decía en el video anterior, la regresión logística pertenece a lo que sería un General Linear Model y entonces la instrucción que se utiliza es GLM. Entre paréntesis se pone a la variable dependiente una vírgula y la variable independiente, que en este caso la dependiente es diabetes, que es de corte binario, positivo o negativo, y glucosa, que es de corte numérico. ¿De qué tabla de datos? Pues de la tabla TD, y luego tienes que especificarle aquí que es de la familia binomial. ¿Por qué? Porque tu variable dependiente es una distribución binomial, es un positivo, negativo, éxito o fracaso. Si fuera multinomial, aquí es a donde tendrías que modificar y ponerle multinomial, ¿ok? Voy a correr esta instrucción y cuando tú le das que te dé el resumen del modelo con la instrucción Summary Model, te va a aparecer todos estos datos, ¿no? Te va a aparecer que tú utilizaste una fórmula de modelos lineales generalizados y te va a aparecer un poco lo que es los residuales. En esto, pues básicamente lo que hay que fijarse es que la mediana esté alrededor de 0, o sea, cercana al 0, y que más o menos haya un equilibrio entre el mínimo y el máximo, ¿no? Aquí más o menos lo vemos que hay una distribución más o menos equilibrada porque va desde menos 2.17 a 2.38. Entonces eso ya más o menos te habla de cierta estabilidad. Luego, en lo que hay que fijarse es en los coeficientes. Aquí están los coeficientes estimados. Este sería beta 0 y esto sería beta 1 del modelo. Y aquí tú puedes ver que hay 3 asteriscos en cada uno, lo cual significa que ambos valores resultan importantes en el modelo. O sea que de alguna forma en esta primera aproximación
La glucosa parece ser una variable importante para estimar el pronóstico de positivo o negativo en diabetes. Ahora, el valor estimado de como tal de beta 1 es difícil de interpretar porque, como te comentaba, tiene que ver con los odds y con el logaritmo de odds. Entonces aquí lo importante es que te fijes cuál es el signo una vez que determinaste que el nivel de glucosa en la sangre es importante para el modelo. Necesitas ver si es positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir que a mayores niveles de glucosa se incrementará la probabilidad de diagnosticar positivo en diabetes, ¿no? Y si aquí en de glucosa fuera un signo negativo en el estimado, pues querría decir lo contrario, que a niveles superiores de glucosa decrece la posibilidad de ser diagnosticado positivo en diabetes. Acuérdate que aquí la variable dependiente es la probabilidad de ser positivo en diabetes. Lo siguiente que te tienes que fijar es en el criterio de A y C, ¿no? Te decía que entre más pequeño sea mejor, pero bueno, en este caso, pues simplemente como es una sola variable, lo que vamos a hacer posteriormente en otros videos es compararlo si aumenta o disminuye cuando vamos aumentando más variables, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante que te fijes. Por ahora, pues no tienes un punto de referencia porque es el único modelo que has corrido, pero posteriormente, cuando corras modelos con más variables, pues es algo que te sirve. Vamos a calcular el pseudo R de McFadden que te comentaba, que en esto no hay un consenso, pero bueno, de alguna forma este es el que se utiliza o uno de los que se utiliza para poder hacer una equivalencia con el R cuadrado en un modelo lineal. Entonces vamos a descargar la librería DeskTools, esta que te estoy indicando aquí, y una vez descargada pues tienes que leerla y la instrucción es pseudo con mayúscula R cuadrado. Y es de quién, del modelo, ¿no? De lo que hayas guardado en este modelo. Y bueno, dale wish igual a null y con eso tú tienes un R de McFadden que más o menos va entre, no más o menos no, va entre 0 y 1 y entre más cercano a 1 mejor será el modelo. En este caso, bueno, pues este pseudo R cuadrado es de 0.22, te das cuenta que no es muy grande, pero tampoco es algo despreciable, ¿no? Ahora sí, lo que continúa en un modelo de regresión logística y lo que es más importante es que tú crees o calcules las probabilidades estimadas por individuo de ser diagnosticado con diabetes dado que tienes las mediciones de glucosa. Para eso lo que tienes que utilizar es la función predict y yo la voy a guardar en un objeto que se llama pred y entre paréntesis de quién, del modelo, y voy a darle que el tipo sea respuesta. Cuando yo hago esto y mando a llamar a pred, lo que me ofrece es la probabilidad, dada la glucosa en la sangre y considerando estos coeficientes como beta 0 y como beta 1, me ofrece aquí que el individuo 4 tiene 0.089 probabilidad de ser diagnosticado como positivo en diabetes, que el individuo número 5 es de 0.4295, tiene una probabilidad de 0.4295 de ser diagnosticado con diabetes dados sus niveles de glucosa. Y así sucesivamente, como ves, el individuo 9 ya tiene una probabilidad muy alta de 0.9 en una escala del 0 al 1 de ser diagnosticado diabético dado sus niveles de glucosa. Así sucesivamente tú puedes ir leyendo las probabilidades de cada uno de los individuos de ser diagnosticados con diabetes dado su nivel de glucosa. Ahora, ¿qué tan efectiva es esta clasificación estimada? Porque recuerda que estos valores ya son la estimación de esta probabilidad. Entonces, lo que se hace es crear una matriz de confusión para ver la exactitud o la precisión del modelo. Voy a establecer en un momento, en este primer momento, un umbral en 0.5, ¿sale? Que es el tradicional. Con una probabilidad superior a 0.5 ya voy a declarar al individuo
como diabético y con una probabilidad menor a 0.5 voy a declarar al individuo como no diabético dados los niveles de glucosa. Aquí ya entramos al terreno de la estimación. Entonces voy a guardar este objeto en class por clasificación y la instrucción que le voy a dar es if else, o es decir, si los valores predichos, estos valores de los que te estoy hablando, son superiores a 0.5, ponle 1. En otro caso, ponle 0. ¿No? Así es como funciona esta instrucción. Y una vez que yo tengo ya la instrucción class, pues si yo la mando a llamar, te vas a dar cuenta que ahora los individuos ya no tienen la probabilidad de potencial diabetes, sino ya están clasificados, ¿no? El individuo 4 como negativo, el 5 como negativo, el 7 como negativo, el 9 como positivo, porque ya habíamos visto que era 0.9, ¿no? Y con la instrucción min y entre paréntesis esta clasificación que acabo de crear, que sea igual al diagnóstico real que tengo guardado en la tabla de datos original diabetes, voy a hacer una comparación entre la estimación que acabo de hacer a través del modelo y los datos observados reales que tengo en mi tabla de datos original. Y me va a decir esta instrucción qué porcentaje de veces el diagnóstico estimado coincide con el diagnóstico real. Y en este caso estoy viendo que el 76, casi 77% de las veces, porque si esto lo multiplico por 100 tengo un porcentaje, el 77% de las veces o el 77% de los casos estimados con el modelo coinciden con la estimación que tengo en la vida real. Ahí ya dependerá muchísimo del tipo de datos que estés trabajando y de la situación particular que estés investigando, y ya tú decidirás si con este 77% es suficiente o no lo es. Más allá, el 76% de las veces el 77% de las veces fue atinado la estimación que se hizo con el modelo con los casos de la vida real. Pero más allá tenemos esta, que es la matriz de confusión. Como tú puedes ver aquí, la instrucción que le di fue table, y luego en los predichos le puse la class, que es la clasificación que viene de los datos predichos, y el actual, que es el dato que viene en la tabla de datos observados, es decir, el original. Entonces aquí tú puedes ver, en mis datos actuales hay 233 individuos que dieron negativo en el dato real y que fueron predichos como negativos por el modelo. Hay 68 individuos que fueron diagnosticados como positivo en la tabla de datos observados y que el modelo coincidió en que eran también positivos. Estos son los verdaderos negativos y estos son los verdaderos positivos. Ahora, estos de aquí son los errores que se están cometiendo, y lo que te explicaba en el podcast, hay dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Bien, en este caso, estos 62 individuos han sido diagnosticados negativos por el modelo cuando en la realidad son positivos, ¿no? Entonces, en este caso estamos ante un tipo de error. Por otro lado, en este cuadrante de aquí lo que aparece es casos que han sido diagnosticados por el modelo como positivos cuando en la realidad son negativos, y hay 29 individuos en esta categorización. Entonces, dependiendo del error que tú quieras estar cometiendo o que tú estés consciente de estar cometiendo, bueno, pues este modelo funcionará o no funcionará según sea tu tema de investigación. Ahora, este umbral del que les hablaba, del punto 5, tiene que ver con el establecimiento de estos dos tipos de errores que les estoy marcando aquí.
Este umbral puede cambiarse y estadísticamente hablando hay una curva que se conoce como curva ROC que lo que te ayuda, entre otras cosas, te ayuda para muchas cosas, pero entre otras, para determinar si este umbral de 0.5 de la probabilidad de diabetes de 0.5 es lo mejor que podría ofrecer o no. Para hacer esta curva lo que necesitas es primero descargar la librería ROC con R al final y vamos a guardar un objeto de valores predichos por la curva ROC que van a estar dados con la instrucción prediction entre paréntesis de los valores predichos y los valores actuales, ¿no?, de diabetes. Vamos a guardar primero eso y luego vamos a guardar un otro objeto que le voy a llamar ROCPref y va a ser el performance, ¿no?, el performance del objeto anterior y voy a darle true positive y false positive, algo así es esto, ¿no? Y voy a hacer una gráfica de este último objeto con la instrucción plot y le voy a decir que sí me lo colorea y luego le voy a pedir que me haga cortes cada punto 1, ¿no? Cada punto 1 de los valores de aquí. Entonces, tú puedes ver aquí, voy a darle un zoom, esta es una curva ROC. Aquí aparece el rango de los falsos positivos, ¿no?, el false positive rate, y aquí aparece el true positive rate, ¿no? Esto, lo ideal es que esta curva fuera en realidad una L, como la que te estoy trazando con el mouse, algo así, ¿no? Y el valor ideal sería aquí, estar en 0 de falsos positivos y estar en 1 de verdaderos positivos. Este de aquí sería el punto exacto, el punto ideal donde no se comete ningún error. Pero en este caso yo no, sino la investigación que estás llevando te lleva a tratar de deducir cuál es el mejor nivel o qué tanto te quieres equivocar con el false positive rate y qué tanto te quieres equivocar con el true positive rate. Entonces, si esto va disminuyendo, pues ten en cuenta que vas a cometer un tipo de error y si esto va aumentando, pues vas a cometer el otro tipo de error. Entonces, aquí, por ejemplo, dado que aquí sería el punto máximo, bueno, pues yo creo que 0.5 es lo más cercano, porque ¿qué pasa? Si yo cambio el umbral a 0.4, lo que estoy haciendo es aumentar los falsos positivos, aunque estoy aumentando los verdaderos positivos, pero estoy aumentando muy poquito los verdaderos positivos como para que sacrifique yo a estos falsos positivos. Entonces, bueno, pues en este orden de ideas, dependiendo del tema que tú estés trabajando, pues aquí también ocurre lo mismo, ¿no? Este punto 3 pues lo que está haciendo es aumentar demasiado a los falsos positivos, aunque me está dando un rate de verdaderos positivos bastante generoso, ¿no? Pero a cambio tengo que ir dando demasiado en los falsos positivos. Entonces, bueno, pues te digo, lo ideal es que fuera aquí. Entonces, considerando lo ideal, pues a lo mejor 0.4, 0.5, más o menos sería unos niveles aceptables para el umbral. ¿Ok? Entonces, por ponerte un ejemplo, aquí, por ejemplo, tú ya viste aquí la matriz de confusión, ¿no? Aquí hay 29 y aquí hay 62 individuos. 62 individuos que fueron predichos como negativos cuando en la realidad son positivos, mientras que hay 29 individuos que fueron diagnosticados por el modelo como positivos cuando en la realidad son negativos. ¿Qué pasa si yo cambio este umbral y en lugar de hacerlo 0.5 lo hago 0.4? Bueno, pues en primer lugar veo que el 76-78 pues disminuye un poco, ¿no? En lugar de ser 77% de casos atinados, ahora es 76%, y que en la matriz de confusión cambian estos valores, ¿no? Ahora se han equilibrado más. Lo que ha pasado es que antes eran muchos en este cuadrante, ahora han disminuido, pero han aumentado los errores de este lado. Entonces, lo que ha pasado cuando yo he cambiado el umbral
para determinar la clasificación, bueno, pues se han modificado estos tipos de errores y se han equilibrado. Entonces te digo, depende mucho del tema que estés trabajando. Ahora bien, como detalle final, una vez que estableces estas condiciones, voy a volverlo a cambiar porque si no me va a dar todos los casos con punto 4. Voy a volver a obtener la gráfica del principio, pero ahora en lugar de darle los valores reales, que eran diabetes, le voy a dar class, es decir, los valores predichos, para ver cómo es que esta matriz de confusión se ve en una gráfica. Y entonces, como tú puedes ver en esta gráfica, ya ha cambiado, ¿no? Los niveles ya están como más claros, hay un punto de corte, menos de 150, ¿qué será? 140, ¿no? Menos de 140 de glucosa son declarados como negativos y más de 140 de niveles de glucosa son declarados como positivos. Sin embargo, aquí tú puedes ver que hay ciertos datos rojitos, que esto significa que hay ciertos valores que han sido mal clasificados, ¿no? Que esta variable en este 77% de exactitud quiere decir que hay un 33% de errores. Entonces, ese 33% están en estos datos que debieron ser, como en la realidad son morados, y pues aquí están siendo rojos y están siendo clasificados como si fueran morados. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Este es el otro tipo de error, que aquí todos los valores deberían ser, en un caso ideal, deberían de ser rojos y sin embargo vamos encontrando algunos casos que son mínimos, pero algunos casos que son moraditos. Entonces, este es el pronóstico de mi modelo dado una variable numérica que es la glucosa y bueno, esta es la clasificación final que resulta. Hay otra gráfica que es muy similar, solo que lo que hace es tomar las probabilidades. En lugar de ser la clasificación final, como la he establecido, voy a tomar a los valores predichos como tal, es decir, la probabilidad de tener diabetes dados los niveles de glucosa en la sangre. Y bueno, esta gráfica básicamente dice lo mismo que ya te expliqué en la gráfica anterior, solo que aquí lo que está clasificado son este umbral de punto 5, ¿no? Este punto de corte de aquí para acá, bueno, en el caso de la clasificación ya serían positivos y de aquí para acá serían negativos. Tú observas en esta gráfica esta curva, que es la curva que se propone como estimación del modelo, y aquí lo mismo, sí se observa que aquí hay más puntos rojos que es lo esperado, ¿no? Los puntos rojos, acuérdate que son los que son negativos en el diagnóstico verdadero. Y acá están los puntos moraditos, que son los que son positivos en el caso verdadero. Entonces sí que es verdad que aquí lo ideal es que todos fueran morados y que aquí lo ideal es que todos fueran rojos, pero bueno, vemos ciertos casos que son estos errores que te digo que está cometiendo el modelo. De todas formas, bueno, parece una buena aproximación, ¿no? Los niveles de glucosa para diagnosticar la diabetes, aunque me parece que no es suficiente. Razón por la cual aquí lo que se sugeriría sería integrar otras variables. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente, donde vamos a trabajar otra vez un modelo de regresión logística simple, pero con una variable independiente categórica para que veas cómo se interpreta en ese caso. Y en un tercer capítulo vamos a ver la regresión logística multivariada y bueno, ahí ya vamos a ver la selección del modelo. Bueno, pues hasta la próxima.